¿Listo? Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad de estar una vez más conectados a través de la red, pero sobre todo conectados con Dios. En estos días todo el mundo está buscando la mejor conexión a internet y se hacen cambios de planes de internet y se hacen todos los ajustes que sea necesario en la casa para tener una buena conexión a internet, porque estamos trabajando mucho a nivel de lo que es la red. Pero lo más importante en realidad es que estemos bien conectados con Dios. La semana pasada iniciábamos un tema que titulé ¿De qué está construida tu vida? Y este tema está derivado, o venía derivado, o quizás estaba asociado con el tema que estuvimos trabajando acerca de las pruebas, de las aflicciones de la vida. Y este es un tiempo que justamente nos da mucho que hacer, nos coloca en un tiempo, en una situación donde hay muchas presiones alrededor nuestro. Así que hablábamos la semana pasada de que nuestra vida es sujeta a las pruebas y eso va a revelar de qué material estamos hechos. Y trabajábamos con una premisa la semana pasada que decía que rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo es darle solidez a nuestra vida. Y básicamente lo que decíamos es que si nosotros enfrentamos pruebas en esta vida, pero nuestra vida está bien anclada al Señor, está fortalecida por Él, entonces eso obviamente nos va a dar un mejor prospecto para enfrentar las situaciones adversas de la vida. Y hablábamos la semana pasada en Gálatas, estuvimos leyendo y estudiando un poquito acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, y trabajábamos sobre aquel pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso número 25, y hablamos un poquito sobre lo que es andar en el Espíritu o andar por el Espíritu. Y básicamente estábamos diciendo la semana pasada que andar por el Espíritu a la luz del mensaje de la carta, porque si uno toma el capítulo 5, verso 16, totalmente desconectado de todo lo que hay a su alrededor, podemos llegar o podemos especular muchas cosas acerca de lo que es andar en el Espíritu. Y aunque en la Biblia encontramos muchas formas a través de las cuales nosotros tenemos una vida verdaderamente conectada con Dios, a la luz de la carta de los Gálatas, creo yo, y así lo compartí la semana pasada, andar por el Espíritu es andar, vivir la vida con una convicción plena de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vivir la vida con una convicción plena de que así como hemos sido justificados por la gracia de Jesucristo, igualmente es por la gracia y el poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, que podemos transitar la vida de una manera adecuada, de una manera agradable a la voluntad de Dios y obviamente también beneficiosa para nosotros. Así que hablábamos la semana pasada de esto y yo compartía en medio de las varias láminas que compartía este salmo, y quisiera invitarles el día de hoy, está en su lámina en este momento en su pantalla, el Salmo 48, y quisiera animarle a que usted lo lea conmigo, y dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y quiero animarle a que nos apropiemos de este salmo, que lo hagamos nuestro, que lo memoricemos y nos
nos casemos con la letra, con lo que este salmo dice, para que sea nuestro, que lo memoricemos. Y una vez más, dígalo conmigo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y voy a invitarle a que tratemos de memorizar este salmo en el transcurso del día de hoy y que lo hagamos nuestro. Entonces hablábamos de andar en el Espíritu la semana pasada, y el día de hoy quiero que ahondemos un poquito más. Y con toda franqueza, había pensado en tomar otro pasaje de la Escritura y relacionarlo con lo que habíamos conversado la semana pasada, pero me parece muy propicio y muy adecuado que continuemos el día de hoy en este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Me parece muy apropiado, pero antes de ir a Gálatas capítulo número 5, verso 16 al 25, yo quisiera que nosotros observemos que en el contexto de este pasaje, en realidad este pensamiento que nosotros estamos leyendo en el capítulo 5, verso 16 al 25, en realidad esto arranca desde el capítulo 5, versículo número 1. Y en sus pantallas tengo estos dos pasajes que me parece a mí son medulares para poder comprender lo que Pablo va a decir en el capítulo número 5, verso 16 en adelante. Y dice el capítulo 5, versículo número 1: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, Pablo una vez más en la carta a los Gálatas, porque los Gálatas, donde el apóstol Pablo, esta población donde el apóstol Pablo había estado predicando en algún tiempo en el pasado, estaba escuchando, estaba prestando oído a las enseñanzas de algunas personas que hacían una mezcla entre la gracia, el evangelio de Jesucristo, y los rudimentos de la ley o los requerimientos de la ley. De tal manera que entonces, ¿en qué consiste la desviación que este pueblo estaba o esta gente estaba a punto de proceder o estaba incluso ya cayendo en ella? Consistía en hacer una mezcla entre la fe y la ley, de tal manera que la justificación delante de Jesucristo era algo que estaban ellos buscando por sus propios medios, ajustándose a los rudimentos de la ley, dejando el evangelio de la gracia, el cual se adopta por fe. Y ya la semana pasada había yo compartido algunos pasajes donde, para mí, lo que Pablo está diciendo cuando habla de andar en el Espíritu es andar seguros, es caminar seguros de la realidad en la que estamos hoy en día, porque es Cristo el que nos ha liberado, es Cristo el que ha pagado un precio por nosotros, de tal manera que es Él el único que pudo pagar el precio de la justificación por nuestras vidas, y por lo tanto nosotros lo que hemos de hacer es creer en lo que Él ha hecho y creer en lo que Él hace y creer en lo que Él hará, porque su palabra es verdad y su palabra no pasará. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5, verso 5 también dice: pues nosotros por medio del Espíritu esperamos, y note una vez más, por la fe, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Y una vez más, este versículo para mí menciona el punto medular de lo que es andar por el Espíritu, es andar por fe, creyendo en que es Cristo y solo Cristo el único que nos ha justificado, el único que nos acerca a Dios, el único por medio del cual nuestras vidas han sido lavadas en la sangre de Jesucristo, justamente en la sangre del Cordero, y el único por medio del cual nosotros podemos acercarnos a Dios Padre. Como dice otro pasaje en Efesios, somos aceptos en el amado. Y dice el versículo número 5, el capítulo 5, verso 13, dice así: porque vosotros, hermanos,
a libertad. Entonces, una vez más, notemos cómo Pablo está hablando de la libertad. La libertad que tenemos en Cristo, que en la carta a los Gálatas es la libertad de estar sujetos a los rudimentos de la ley, porque la ley no trae en realidad salvación, porque la ley, según lo ha expresado el apóstol Pablo, en realidad lo que hace es mostrarnos nuestra necesidad de perdón, porque no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios a cabalidad. El único fue Jesucristo, el único fue Jesucristo. Y por eso es que Él es el único digno de haber muerto en una cruz y de haber resucitado por el poder de Dios para traer salvación a nuestras vidas. Entonces Pablo está hablando de la libertad en Cristo y dice, pero porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, para mí, este versículo es justamente el antecedente inmediato, que de hecho viene ya desde el capítulo 5, versículo número 1, pero es el antecedente inmediato en el cual nosotros debemos colocarnos para entender lo que Pablo va a decir en el capítulo 5, verso 16 al 25. Nótese que en este versículo número 13 Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a la libertad en Cristo. Y la libertad en Cristo es la que nos libera de estar sujetos a los rudimentos de la ley. Pero entonces, si estamos libres de los rudimentos de la ley, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que podemos vivir nuestra vida antojadizamente? No, en ninguna manera, en ninguna manera. Por eso dice, solamente o solo dice, que no uséis la libertad como pretexto para la carne, como pretexto para hacer lo que quisierais, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el tema es que cuando Pablo va a hablar de lo que es andar en el Espíritu, para mí, el apóstol Pablo va a hablar de aquello que que involucra la esfera en la cual nosotros estamos viviendo. Entiéndase aquí la esfera como la comunidad de fe con la que estamos interactuando, por un lado, pero también el mundo con el que estamos interactuando. Entonces, el apóstol Pablo, por eso, va a llevar a los hermanos, a la gente a quien está escribiendo, y hoy en día, por la inspiración del Espíritu Santo y por la guía del Espíritu Santo, esta palabra llega a nosotros también. Pero el apóstol Pablo va a llevar a esta gente a pensar en lo que es la dinámica entre ellos como comunidad de fe, y de ellos para con lo que hay a su alrededor. Y por eso entonces el apóstol Pablo va a hablar después de lo que es andar en el Espíritu. Voy a terminar de leer la porción que está aquí, que es el capítulo 5, verso 13 al 15. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Entonces vea cómo el apóstol Pablo en estos versículos que están justamente antes de la porción que empezamos a trabajar la semana pasada, en estos versículos el apóstol Pablo está introduciendo lo que es la dinámica de acción entre los hermanos. Y lo que vamos a ver cuando Pablo habla de andar en la carne o de andar en el Espíritu o de seguir los deseos de la carne o seguir los deseos del Espíritu, lo que vamos a encontrar nosotros es que estas cosas tienen que ver con la dinámica entre ellos como pueblo de Dios, pero también con la dinámica hacia lo que tenemos afuera. O sea, todo lo que es la experiencia del creyente. El apóstol Pablo se va a referir a eso, la experiencia del creyente interactuando con el mundo e interactuando con el pueblo o la comunidad de fe. ¿Pueden alguno ayudarme por favor con un vasito con agua? Les agradezco. Permítanme un momento, hermanos. Listo. Entonces, dejar esto claro, una vez más, que el capítulo 5, versículo número 1, empieza a hablar de la libertad. En realidad Pablo ha estado hablando de la libertad en toda la carta, pero de manera explícita en este contexto del capítulo 5, verso 16 al 25, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 1, llama al pueblo a vivir en la libertad a la que Cristo nos ha
llevado. Y por lo tanto, en esa libertad, tener una experiencia adecuada, porque la libertad en Cristo no es lo mismo que el libertinaje para hacer lo que nos plazca, sino que es experimentar el amor de Dios que ha cambiado nuestras vidas y por lo tanto fructificar aquello que corresponde a los que hemos creído en el Señor. Hemos dicho que el Señor nos ha dado libertad de la culpabilidad del pecado, porque hemos sido perdonados. Por eso somos libres de la culpabilidad del pecado. Nos ha liberado del castigo del pecado, porque Cristo llevó este castigo en su cruz o en la cruz. Nos ha liberado del poder del pecado por la guía del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver con la experiencia diaria del creyente, con lo que se llama también en la Biblia la santificación. El Espíritu Santo es nuestra ayuda, es nuestro consolador, es el que está a nuestro lado para fortalecer, para capacitar nuestras vidas, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y hemos dicho que la libertad que tenemos en Cristo también tiene que ver con la ley y sus demandas. Somos libres, el creyente es libre de la ley y sus demandas, porque ahora el creyente vive por fe, por gracia, no vive en apego a una vida legalista, sino que vive en apego a la comunión que tenemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces el pasaje en cuestión, una vez más, Gálatas 5, 16 al 25, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora notará usted, si usted tiene su Biblia Reina Valera, si usted usa la versión Reina Valera del 60, que es la más común que usa el pueblo evangélico de habla hispana, notará usted que la versión Reina Valera de 1960 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como dando un doble mandamiento, uno, andar en el Espíritu, uno positivo y el otro negativo, y no satisfagáis. Pero si usted ve la versión que tenemos en la pantalla, que es la Biblia de las Américas, esta versión lo traduce diferente. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y no cumpliréis. Creo yo, a la luz del término del verbo que se usa allí, que esta traducción de la Biblia de las Américas es la más justa. Y la idea aquí es esta. Miren ustedes, tengo un vaso con agua en estos momentos conmigo. Este vaso en estos momentos tiene cierta cantidad de agua y por lo tanto este vaso tiene también, dentro de lo que es su cavidad propiamente dicha, tiene también cierta cantidad de aire. Automáticamente, si yo a este vaso le extraigo un poco de agua, va a disminuir por lo tanto la cantidad de agua y va a aumentar la cantidad de aire. De la misma forma, si lo hiciera a la inversa, si yo lleno este vaso con agua o con cualquier otro líquido, automáticamente el vaso va a expulsar de sí mismo el aire porque está siendo llenado con otra cosa. Y la idea, me parece a mí, del apóstol Pablo cuando dice andad en el Espíritu y por lo tanto no cumpliréis el deseo de la carne, es que si una persona se entrega, recuerde aquella premisa que compartíamos la semana pasada, si una persona se entrega en su voluntad al señorío de Cristo y asume por fe la experiencia que Jesucristo le ha ofrecido, no solamente cree por fe en la salvación que ha recibido en él, sino que cree por fe en la victoria que el creyente puede tener en Cristo Jesús.
Si una persona asume por fe que ahora su mente y su corazón están siendo transformados, han sido transformados, pero están en una constante transformación día a día a la imagen de Jesucristo, entonces esta persona va a vivir su vida conforme a esa nueva realidad, a esa nueva experiencia, a esa nueva naturaleza que ha recibido. Y por lo tanto, en tanto más practique lo que es bueno y agradable delante de Dios, esa persona va a dejar de practicar y va a dejar de lado también todo lo que es reprobable delante de Dios. Vaya, parece que hoy es un día caliente por acá. Un día caliente. Entonces, a la luz de esto, yo quiero que hoy, quiero hilar un poquito este pensamiento, porque tal vez he sido yo el que lo he percibido así, o tal vez en realidad así lo he escuchado en torno a algunas enseñanzas sobre este pasaje, y quizás yo mismo tal vez en el pasado lo enseñé así, pero casi siempre hemos asumido que las obras de la carne de las que se habla en este pasaje, pues como lo podemos ver, son actos que son pecaminosos, y vamos a hablar un poco de ellos ahorita en unos minutos. Y hemos percibido a través, en el versículo número 22, donde dice, mas el fruto del Espíritu. Y tal vez hemos percibido que el fruto del Espíritu es como, y empezamos a leer todas esas virtudes que aparecen ahí, amor, gozo, paz, paciencia, y pensamos que esas son cosas que vienen como de rebote a nuestra vida. En un sentido sí, porque si andamos en el Espíritu, que andar en el Espíritu una vez más es caminar por fe creyendo en la vida renovada que tenemos en Él. En un sentido sí, vamos, no por default, pero sí vamos a obrar por lo tanto conforme a esa nueva realidad. Pero lo que quiero transmitir en este momento es que me parece a mí que lo que el pasaje nos está invitando a nosotros a hacer es a adoptar un patrón de vida, porque Pablo ha dicho que somos libres en Cristo, que no hemos de volver al yugo de la ley, que somos libres y que ahora en Cristo pues tenemos una nueva libertad. Pero dice Pablo, no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Entonces creo que Pablo lo que está haciendo es explicándonos, es detallándonos lo que significa vivir la vida de libertad en Cristo. Es una vida en la cual somos libres del poder del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. O sea, somos personas que hemos sido llamados a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces la libertad no es lo mismo que libertinaje, sino que la libertad aquí es el privilegio de poder ser libres de las ataduras del pecado para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y aunque vamos a hablar de esto quizás el próximo domingo, pero el día de hoy yo quiero enfocarme justamente en esto. Dice, y estoy subrayando en esta siguiente lámina la frase donde dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en este pasaje de lo que Pablo está hablando es que la carne, y ya vamos a hablar un poquito de ello, la carne, nuestra vieja naturaleza, nos va a empujar a nosotros a hacer aquello que es reprobable delante de Dios. Pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el Espíritu nos va a impulsar, nos va a provocar a hacer aquello que es conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que entonces, como creyentes hoy en día, nosotros tenemos la opción de decidir. Y la opción de decidir entre entregarnos a los deseos de la carne o entregarnos a los deseos del Espíritu. Y si nos entregamos a los deseos de la carne, bueno, ya vamos a ver lo que el pasaje dice. Y si nos entregamos al deseo del Espíritu, entonces definitivamente nuestra vida va a obrar lo que se espera que obre, lo que se espera que fructifique, que es lo que está expresado posteriormente. Entonces, el apóstol Pablo va a hablar, y aquí nada más quiero señalar estos dos grupos de conductas también. La primera de ellas dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y ahí viene la lista,
Voy a leerla: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Más el fruto, por otro lado, el fruto del Espíritu, o sea, aquello a lo que el Espíritu nos impulsa, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y de esto vamos a hablar posteriormente. Pero el día de hoy quisiera entonces decir algunas consideraciones y quisiera, hermanas y hermanos, que compartamos un poquito a través de este medio de lo que son esas obras de la carne de las que habla el pasaje. Es todo aquello a lo que nos impulsa nuestra vieja naturaleza. De hecho, las consideraciones que quiero que tengamos aquí van como sigue, y aquí tengo esta lámina. Carne, cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la carne, el apóstol Pablo no se está refiriendo al cuerpo, ¿de acuerdo? Al cuerpo físicamente hablando, como materia, como tal. El apóstol Pablo está hablando de aquella tendencia que nos empuja a hacer todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, lo que en otros pasajes se llama la vieja naturaleza también. Los que son de Cristo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 24, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí estos dos términos que encontramos posteriormente, sus pasiones y deseos, describen exactamente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando él habla de la carne. Dicho sea de paso, la palabra deseos que aparece allí, y ahí tienen ustedes el término en griego, es una palabra que se refiere a la concupiscencia, a la lujuria, al deseo sexual exacerbado. Ahí tengo una pequeña falta ortográfica, por favor ustedes le pueden hacer la separación en su mente. Al deseo sexual exacerbado, a todo aquello que se sale de los límites, todo aquello que se excede, que está fuera de. La carne, nuestra vieja naturaleza, nos empuja a hacer todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Nos empuja a hacer todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. A diferencia del Espíritu, que el Espíritu nos empuja, nos impulsa a hacer todo aquello que es acorde con uno que ha nacido de nuevo. Entonces, el apóstol Pablo empieza a describir las obras de la carne, las obras de nuestra vieja naturaleza, o sea, aquello, como lo dice anteriormente, el deseo de la carne, o sea, nuestra concupiscencia, nuestros apetitos fuera de orden nos empujan a este tipo de acciones, y podemos categorizar probablemente lo que el apóstol Pablo expresa en este pasaje, que obviamente, como ya lo dijimos anteriormente, no es exhaustivo, sino que Pablo da aquí una cierta lista, pero hay otra cantidad de pecados mencionados en otras partes de la Escritura. Pero podemos categorizar esta lista que está aquí, podemos categorizarla por lo menos en 3 ámbitos. Y uno de ellos es los pecados sexuales, los pecados de orden sexual. Y ahí encontramos 3 términos, quiero referirme a 2 de ellos. Dice inmoralidad, impureza, sensualidad. Inmoralidad, impureza, sensualidad. La palabra inmoralidad es el término porneia en el texto griego, que se refiere a toda desviación sexual según la
establecida o la voluntad establecida por Dios. Toda desviación de la sexualidad según la sexualidad establecida por Dios. Dicho sea de paso, Dios, nuestro Señor, ha encerrado, ha puesto límite a la sexualidad del ser humano, a las relaciones sexuales, las ha encerrado dentro del vínculo del matrimonio, y dicho sea de paso, a la luz de la Escritura, el matrimonio de un hombre con una mujer. Este es el verdadero matrimonio del que la Escritura habla, y es en esos límites en los cuales Dios ha encerrado, ha encapsulado, ha entregado todo lo que corresponde a la intimidad de una pareja, de un hombre y una mujer. Lo ha vinculado únicamente al círculo del matrimonio. De tal manera que entonces todo aquello que se sale de este círculo, e incluso dentro del círculo del matrimonio, una relación sexual respetuosa también. Pero entonces todo lo que se sale de este círculo está fuera de la voluntad de Dios. Y estos pecados de los que habla este pasaje, o esta actividad fuera de lo establecido por Dios, refleja al ser humano tratando de satisfacer sus apetitos lujuriosos, sus excesos, sus exacerbaciones del deseo sexual, utilizando a las otras personas para ello. ¿Se da cuenta? Utilizando a las otras personas para ello. Y se refiere a toda relación sexual ilícita, al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, al lesbianismo y relaciones con animales, entre otras. Y tengo aquí citado Levítico capítulo número 18. Si alguna persona en este mundo quiere conocer cuáles son las actividades sexuales que nuestro Dios reprueba y que señala enfáticamente que es abominación para él, léase Levítico capítulo 18. Todos estos que he mencionado aquí, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, relaciones con animales, incesto, entre otras, están allí mencionadas en Levítico capítulo número 18. El verdadero matrimonio es el matrimonio de un hombre y una mujer, y la relación sexual en la óptica de Dios está circunscrita a este ambiente. El hombre o la mujer que excede estos límites está fuera de la voluntad de Dios y está practicando un acto que se llama pecado, o está viviendo su vida conforme a los deseos de su carne, no conforme a los deseos del Espíritu Santo de Dios. Dentro de los pecados sexuales, el apóstol menciona también al final, en estas tres palabras, la sensualidad. La sensualidad es un término que tiene que ver con una lujuria desenfrenada. Una vez más, un exceso, un libertinaje, lascivia, desenfreno, indignación, desvergüenza o insolencia. Y todo esto, estos tres términos, inmoralidad, impureza y sensualidad, en el texto griego son términos que tienen que ver con una vida sexual fuera del orden de Dios. Ahora bien, pensemos un momento, porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a un pueblo cristiano. Y les está hablando de que no hemos de vivir, a ellos y a nosotros hoy en día, por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, y una vez más por la guía y preservación de la palabra de Dios. Esto llega a nosotros hoy en día. Y el apóstol les está diciendo a un pueblo creyente que no han de entregarse, que no han de satisfacer los deseos de la carne, sino que han de vivir en el Espíritu. Y luego describe lo que se fructifica de aquellos que se entregan a los deseos de la carne. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que aún dentro del pueblo del Señor, algunas veces se dan actos sexuales fuera de la voluntad de Dios. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que una persona que ha nacido de nuevo no debería entregarse a ello, pero la experiencia nos ha mostrado, y lo hemos visto,
que puede suceder también. Entonces, el apóstol está señalando este exceso en el uso y en la dinámica de la sexualidad. La primera categoría de la que el apóstol Pablo habla entonces tiene que ver con los pecados sexuales, todo aquello que está fuera de los límites del Señor. Y una vez más, nuestro Dios ha circunscrito, esa es la palabra adecuada, ha circunscrito la relación sexual de una pareja al matrimonio. Y el concepto bíblico del matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esta es la voluntad de Dios, y lo que se sale de esos límites es pecado, como quiera que le quieran llamar hoy en día en la sociedad que tenemos y en las legislaciones. Y en Costa Rica, en estos días, ya hay legislación en cuanto al matrimonio, al mal llamado matrimonio igualitario, porque eso no es matrimonio. Matrimonio, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, es la relación, la unión de un hombre y una mujer bajo la voluntad de Dios, que deciden vivir sus vidas juntos, compartir la intimidad, prometerse fidelidad, respeto, cuidado el uno al otro todos los días de su vida, hasta que el Señor desee llamar a cualquiera de ellos a su presencia. Entonces, ante estas cosas que estamos viendo hoy en día, creo yo muy oportuno lo que el pasaje nos está diciendo: manifiestas, visibles. No necesitamos ahondar mucho en ellas, sin embargo Pablo las menciona. Son manifiestas, ahí están, las hemos visto, las estamos viendo, las obras de la carne. Y empieza con la inmoralidad, la impureza y la sensualidad, los pecados de orden sexual. Luego el apóstol Pablo va a avanzar un poquito y va a hablar de los pecados supersticiosos. Esta es quizás una segunda categoría que podemos nosotros encontrar en esta lista, y Pablo menciona la idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería. La idolatría es darle a las cosas un valor más alto que a Dios. Darle a las cosas un valor más alto que a Dios. La Biblia nos dice que el Señor debe ser la prioridad de nuestras vidas. Una persona que vive su vida rendida al Señor y que tiene a Dios como la prioridad de su vida, va a darle el lugar adecuado a todas las demás personas que hay en su vida también. Pero una persona que tiene una conducta idolátrica es una persona que va a dejar a Dios por fuera y va a hacer uso de las otras personas. Me gustó este escrito o esta parte de un autor de un libro que dice así: debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Oiga lo que dice: debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero a menudo, dice, usamos a la gente, nos amamos a nosotros mismos y adoramos las cosas, dejando a Dios por fuera. Y este tipo de conducta es una conducta que es reprobable ante los ojos de Dios. La idolatría. Ahora, la idolatría está relacionado con la hechicería. La hechicería viene, el término hechicería viene de el término griego pharmakeia, que tiene que ver con el uso de las drogas, de donde deriva el término nuestro en el español farmacia. En aquella época los magos usaban drogas para realizar sus encantamientos y sus exorcismos. Y por eso el término hechicería, que se traduce hechicería, viene de este término pharmakeia, el uso de las drogas para las artes mágicas. Lo que se está rechazando aquí es el uso de los poderes ocultos, normalmente ligados con el maligno o con las fuerzas de oscuridad. El ser humano no ha de recurrir
a fuerzas sobrenaturales en su vida que no sean Dios mismo. Y cuando recurrimos a Dios, no lo manipulamos con ningún tipo de actividad nuestra, con ningún tipo de soborno ni cosa similar, que es algo que sucede justamente en el mundo del ocultismo, sino que cuando acudimos a Dios, oramos a Dios y esperamos en su soberanía y en su voluntad lo que Él decida darnos. Pero en el mundo del ocultismo se suele mezclar este tipo de actividades, ¿verdad? Actividades con sustancias inadecuadas y actividades en las cuales se busca el favor de ciertos poderes ocultos, mágicos, para alcanzar las cosas que yo quiero alcanzar. Y tengo delante de ustedes este pasaje y voy a darle lectura. ¿Alguien me ayuda, por favor? No sea hallado en ti, dice Deuteronomio 18, 10 al 12. Y dicho sea de paso, Deuteronomio, Moisés le está reconviniendo al pueblo y les dice: cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, cuando ustedes entren, les dice: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, prácticas de los pueblos paganos de aquel lugar, ni quien practique, y oiga lo que dice, adivinación, hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Entonces, hermanas y hermanos, yo creo que me detengo mucho quizás en esto. Una persona que ha creído en el Señor no ha de entregarse a vivir o a practicar ningún tipo de hábito que derive de las artes mágicas o del ocultismo. De ninguna manera. El creyente es llamado a confiar en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, y a descansar en que Dios, en su perfección, nos da siempre lo que es mejor y lo que es conforme a sus propósitos y lo que es conforme a su gloria también. Entonces, Pablo está describiendo una vez más las obras de la carne, o hacia donde nos empuja la carne, hacia donde nos empuja nuestra concupiscencia. Y hemos hablado de los pecados de superstición, hemos hablado un poquito de los pecados sexuales que están allí expresados. Y ahora también vamos a hablar de los pecados, yo le llamaría relacionales. Gracias. Yo le hablaría de los pecados relacionales. Pablo dice: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Todo este tipo de pecados que se mencionan aquí, de obras que fructifica aquella persona que se entrega a los deseos o al deseo de la carne, son actitudes. Ahí tengo una pequeña falta ortográfica, por favor corríjalo en su mente también. Actitudes desafiantes, prepotentes. Por ejemplo, cuando habla de enemistades, está enfatizando eso, una actitud desafiante. O sea, una persona que tiene una actitud desafiante es una persona que se va a entregar fácilmente a estar enemistado con otros. Una persona que tiene una actitud prepotente es una persona que fácilmente va a caer en una enemistad con aquellos que están a su alrededor. Y estos son pecados relacionales. Recuerde lo que Pablo ha dicho versículos atrás: solamente que no uséis la libertad en Cristo como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo va a hablar de lo que es la relación entre ellos como pueblo de fe, y a la vez de
ellos para con lo que hay a su alrededor, para con todos los que hay alrededor. Estoy pensando en estos momentos, o sea, nosotros los seres humanos habitamos en comunidad. Aquí nosotros estamos inmersos en una comunidad. Tenemos vecinos a un lado, al otro, en la parte trasera de nuestra casa, en la parte frontal también, al otro lado de la calle, tenemos vecinos. Además, en la iglesia tenemos una comunidad de fe, tenemos grupos, tenemos ministerios. En los ministerios nosotros somos llamados a vivir en amor, a vivir en comunión, no a tener enemistades, no a tener pleitos. Una persona pleitista es una persona que fácilmente se va a los puños. Con cualquier cosa se va a los puños con otra persona y no precisamente a los puños, sino a un enfrentamiento, porque a veces no llegamos, o una persona no precisamente va a llegar a los puños, pero sí a un enfrentamiento, a una altanería, a un, bueno, ¿qué? Dígame, ¿qué? ¿Me explico? Entonces, este tipo de actitudes no reflejan a una persona que está entregada en su voluntad al señorío de Cristo, sino que está entregada en su voluntad a seguir los deseos de la carne. Pleitos, celos, enojos. Y la idea de los enojos aquí es la idea de aquella persona que es como la Alka-Seltzer. Perdónenme el recordatorio de este producto. No estoy haciendo propaganda de nadie, pero es como este tipo de producto, una efervescencia. Es una persona que está ligeramente calmado y de repente alguien hizo o dijo algo y es una persona que rapidito se enoja y se pone. ¿Me explico? Es ese tipo de persona, una persona que se enoja con demasiada facilidad, y Pablo dice que quien vive una vida entregada a esto está viviendo según la carne, según las obras de la carne, no según los deseos de la carne, perdón, no según el deseo del Espíritu Santo de Dios. Luchas de poder, por ejemplo, las luchas de poder, haciendo quedar al otro mal. Eso son actitudes que reflejan personas gobernadas por la carne, no por el Espíritu Santo de Dios. Y lamentablemente yo tengo que reconocer que hay, aún en medio del pueblo del Señor, muchas veces se dan luchas de poder, luchas por poder, envidias que desatan rivalidades. Esos son actitudes gobernadas por la carne, no por el Espíritu Santo de Dios. La escogencia de bandos también, cuando dice allí sectarismos, rivalidades. La escogencia de bandos, pero la idea es con una tendencia a la ruptura. O sea, si tú estás de ese lado, yo estoy de este, así que por lo tanto ahora tú y yo somos enemigos. Porque nosotros tenemos el derecho de pensar, digámoslo así, en cuanto a ciertas posiciones, tenemos el derecho de tener nuestra propia opinión, tenemos el derecho de pensar diferente, sí, claro que sí. Pero no con el propósito de buscar una rivalidad con el otro. Pero a veces hay personas que de repente están buscando, como decimos popularmente aquí en nuestro país, hay un decir que dice, le buscamos 5 patas al gato. Y estamos buscando la ocasión para tener un enfrentamiento con la otra persona. Pareciera ser que el ser humano se inclina a romper todo vínculo bueno en la sociedad. Y todos estos pecados o actitudes o actividades que encontramos aquí, esta lista, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, etcétera, todo eso para mí refleja el ego. Cuando nosotros le damos prioridad al ego, a mí mismo sobre los demás. Pablo ha mencionado en el capítulo 5, verso 13 al 15, ha mencionado el amor. Sino servíos por amor los unos de los otros, porque toda la ley se cumple en esta palabra, ¿en cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es la entrega. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su único hijo. El amor es una entrega. El amor, dice otro pasaje, no busca lo suyo. No lo busca. No quiere decir que una persona que ama es una persona que se libera a sí mismo, digámoslo así, de buscar su propio bienestar. No, claro que sí, todo ser humano busca su propio bienestar. Pero lo que está diciendo
es que una persona que ama no es aquel que se interesa en sí mismo a expensas de pasarle por encima a los demás, sino que es aquel que busca beneficiar a otros. El amor verdadero es aquel que se entrega, y allí entonces el ego se muere. Pero cuando yo tengo el ego elevado, entonces yo voy a tener ese tipo de conductas: enemistades, pleitos, celos, enojos, contiendas o rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Entonces, este es el deseo de la carne, y no está completa la lista. Pablo lo que está describiendo es que manifiesto es, evidente es. Las obras de la carne las conocemos, allí están. Y es común probablemente que eso se dé en la vida de uno que no conoce al Señor. Pero como lo dice el capítulo 5, verso 25 que leíamos hace un rato, pero los que somos de Cristo, 5:24, perdón, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, todo este tipo de cosas que hemos mencionado, los que somos de Cristo, las hemos desechado, hemos muerto a ellas, ya no vivimos en ellas. Oiga, porque si nosotros nos devolvemos un momentito, podemos irnos hasta donde están los pecados sexuales. Y claro, cuando nosotros vemos ese tipo de pecados sexuales que están allí sugeridos, que están allí expresados, yo podría decir, no, pero yo en eso yo no estoy, yo no ando en eso. Y cuando vamos a los pecados de superstición, la hechicería y demás, no, yo tampoco estoy metido en eso. Pero cuando nosotros nos encontramos con esta lista, nos damos cuenta que hay muchas de esas cosas que lamentablemente son fáciles de asimilar en nuestra experiencia día a día. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Permítame devolverme un momentito a esta lámina que dice así. Después de que termina la lista: borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Los que practican tales cosas, los que viven entregados a esto, los que no tienen ningún tipo de censura en todas estas actividades que hemos mencionado. No, dice Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Por el contrario, entonces el verso 22, por el contrario, el fruto del Espíritu es, y viene con una lista, y dice que contra estas cosas no hay ley, no hay condenación. No hay nada que sancione, porque todas estas cosas mencionadas allí son cosas buenas. Son cosas que edifican, que cultivan una buena relación en la comunidad de fe y hacia afuera, que cultivan una buena vida social. Así que, hermanas y hermanos, el día de hoy vamos a dejarlo aquí. Vamos a terminar con estos pensamientos, porque creo que es justo que luego tratemos igual con la misma cantidad de tiempo y quizás con mayor tiempo lo que es el fruto del Espíritu. Porque como lo dije hace unos minutos atrás, al igual que un vaso que está lleno de líquido o que está vacío, no tiene nada, decimos nosotros, no, está lleno de aire. Pero en tanto nosotros lo llenemos de algún líquido, todo lo demás va a ir saliendo. Y la Escritura dice que ya nosotros pertenecemos a Cristo y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios ha llenado nuestra vida, de tal manera que nosotros debemos y hemos de fructificar conforme a esa grata voluntad de, del Espíritu Santo de Dios.
Termino por lo tanto con esta lámina, que es andar por el Espíritu. Es andar bajo la convicción de la obra redentora de Dios obrada en nosotros, efectuada en nosotros, por medio de Cristo. Y por lo cual el Espíritu Santo mora en nosotros y por lo tanto nos guía, nos enseña y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y una vez más volvemos a aquella premisa entonces de que una vida cuya voluntad está rendida al señorío de Cristo es aquella donde hay por lo tanto solidez para enfrentar las adversidades de la vida. Y una vez más los invito a repasar el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Una vez más, repitámoslo porque esa es la forma en la cual uno memoriza textos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Trate de decirlo sin leerlo en la pantalla. Cierre sus ojos y esfuércese un poquito conmigo y digamos: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Agradable es hacer la voluntad de Dios. ¿De qué está construida tu vida? Vamos a orar en esta mañana o en esta mañana aún. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz. Hemos aceptado que somos pecadores y que nuestros pecados nos separan de ti, oh Dios, y por lo tanto el único camino para llegar a ti, como lo dijo Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El único camino para llegar a ti es Jesucristo. Así que hemos aceptado, oh Dios, ese camino. Hemos aceptado la salvación que tú nos ofreciste en la cruz del Calvario, porque de tal manera amaste, oh Dios, a este mundo que entregaste a Jesucristo, como lo dice el texto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la salvación que hemos aceptado en Cristo Jesús no concluye allí, Señor. No tiene que ver con un acto único y aislado en nuestra vida, sino que ese es realmente el comienzo de una relación contigo, una relación en la cual tú nos llamas a vivir una vida rendida al señorío de Jesucristo. El día que nosotros le dijimos a Cristo: sí, heme aquí para que perdones mis pecados, ese día también le dijimos al mundo: morimos a ti. Nos separamos de todo aquello a lo que el mundo, a lo que la carne nos lleva, y buscamos a partir de ahora la vida ofrendada y agradable a la voluntad de Dios. Así que Dios del cielo, a la luz de esto que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos compartido el día de hoy, y que tu palabra nos reta una vez más, Señor, por favor, que en la presencia de tu Espíritu Santo nuestras vidas puedan caminar en conformidad con esto que tu palabra nos enseña. Dios del cielo, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en cualquier lugar donde cada uno de ellos se encuentre en este momento. En cualquier circunstancia, lleva tu bendición a todos ellos. Hemos orado por todos los miembros de la Iglesia Cristiana Berea y hemos pedido, Padre, tu protección para cada uno de ellos. Sé, oh Dios, que algunos están en momentos muy duros, muy difíciles, y por favor hasta ellos también haz llegar tu gracia y tu poder sustentándoles para salir adelante en la vida. Y que en medio de toda crisis y de toda adversidad no perdamos de vista el objetivo,
El objetivo de nuestras vidas es Cristo Jesús. O sea, como dice la Escritura en otro pasaje, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, nosotros queremos vivir nuestra vida mirando a Jesucristo y caminando conforme a ello, conforme a Él, conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de tu palabra, oh Dios, a lo expresado en tu palabra, para la gloria de tu nombre. Así que en medio de toda circunstancia adversa, que ninguno de nosotros olvidemos quién ha de ser el centro, qué ha de ser el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida, oh Dios, has de ser tú, ha de ser Jesucristo y el Espíritu Santo, quien está con nosotros y orienta, inclina, empuja nuestra vida hacia todo aquello que es acorde a tu santa voluntad. Por favor, lleva tu bendición una vez más a cada uno de los hogares, a cada persona, en cualquier situación que se encuentren. Y una vez más, Señor, tomamos aquella oración y la hacemos nuestra. Aquella oración que dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra, aquí también en nuestras vidas, aquí también en la iglesia cristiana Berea, en tu pueblo, también hágase tu voluntad para la gloria de Dios Padre. Una vez más, Dios del cielo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dice el Salmo 48 y nosotros nos apropiamos de ello, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Amadas hermanas y hermanos, Dios les bendiga grandemente. Alabamos a Dios por este tiempo. Una vez más agradecemos a nuestros hermanos Modesto y familia que nos han asistido hoy una vez más con el tiempo de la alabanza y nosotros desde acá con la palabra del Señor. Continuamos en este camino hasta nuevo aviso. Muy pronto estaremos comunicando a los miembros de la iglesia cuál va a ser el camino a seguir. Pero nos vemos de hoy en 8, Dios mediante, y de hoy en 8, si el Señor lo permite y hemos llegado allá por la gracia de Dios, nos volvemos a ver por este medio y vamos a tener también nuestro tiempo de la cena del Señor. Por lo cual a todos los miembros de la iglesia en sus hogares, una vez más, les pedimos que hagan los preparativos para tener el pan y la copa con ustedes. Ha sido una bendición, hermanas y hermanos, y anhelo el momento de poder estrecharles un gran abrazo. Anhelo el momento de volvernos a ver, de volver a ver estas sillas llenas, como cada domingo. Anhelo el momento y anhelamos el momento de volver a nuestras reuniones, porque nos encanta la comunión del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente. Amén y amén.